Vamos a empezar hablando de infraestructura y para ello hemos convocado al señor César Candela, es un experto y además es director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura del Perú. Muy bien, gracias por los alcances. Buenas noches, señor Candela. Gracias. La pregunta en concreto es, primero, hay una brecha de infraestructura en el Perú, ¿no es cierto? Es un número importante. ¿De qué brecha estamos hablando? Porque la infraestructura, para las personas que nos ven, están vinculadas con temas como los puentes, las carreteras y acto seguido con desastres. Pero no solamente la infraestructura está vinculada con cosas negativas, sino que es necesario que exista infraestructura en los países modernos para que haya desarrollo. ¿De qué tamaño es la brecha de infraestructura que es inversión? Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura es un gremio que tiene poco tiempo de creación, cuyo presidente es el ingeniero Roque Benavides y vicepresidente Carlos Neuhaus. Y en este momento el Consejo Directivo me ha encomendado la dirección ejecutiva justamente de este gremio. Y justamente existen varias preocupaciones, ¿no? Como peruano, en primer lugar, y segundo, como director de este gremio. Como usted lo ha dicho, el Plan Nacional de Competitividad e Infraestructura publicado por el exministro Cruz Burneo el año pasado nos dio como cifra una brecha, un déficit por cubrir en el Perú de 363.000 millones de soles de acá al 2034. Lamentablemente, ese plan nos dio una cifra que coincide casi exactamente con la que se presentó en el año 2019. Y la verdad que la reducción ha sido ínfima, es decir, no ha habido una gran reducción respecto a esa brecha. Y como usted lo ha dicho, ¿no? La infraestructura educativa, los hospitales, ¿no? Las carreteras, los puentes, parques, veredas, son parte de la necesidad que tiene el país para dar acceso y llegar, pues, inclusive con insumos, importar, comerciar, es decir, con todas las actividades económicas que requiere el país para poder seguir creciendo. Por otro lado, tiene usted otra cifra también preocupante, que es la de obras paralizadas, que según el último informe de la Contraloría en abril de este año, en mayo de este año nos daba 22.000 millones de soles de obras que están paradas, por diversas razones. Entonces, también tiene usted los 25.500 millones de soles que se destinó en el año 2017 como consecuencia del fenómeno del niño costero en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, y que hasta hace muy poco, lamentablemente, se hizo evidente la infraestructura mal diseñada en algunas zonas del país, no en todas, por supuesto, ¿no? Porque ahí también hay que decir que había una ejecución adecuada en algunas partes. Lamentablemente, todo lo que se destinó para lo que es protección de las zonas cercanas a los ríos, en fin, a estas zonas donde además hay muchas lluvias, sobre todo en el norte, se han visto pues mermadas por esta nueva secuencia del ciclón Yaku. Y obviamente ya estamos con un fenómeno de niño y un fenómeno de niño global también, que fue materia del anuncio de la señora presidenta Dina Boluarte, y va a ser cubierta por los impactos de la inyección de capital o de dinero que iba a ser Impulso Perú, y ahora el último programa económico del gobierno, destinando 4.000 millones. Claro, entonces todo este contexto que nos está planteando nos queda clarísimo, que sin infraestructura no hay desarrollo, pero más claro. Mire, sin infraestructura no llegan servicios públicos. No solamente eso, sino que, claro, unos podrían decir, qué desgracia, cuánto nos falta para ejecutar. Pero lo que yo siempre digo es, qué gran oportunidad tenemos para reactivar la economía en ese segmento. El Perú crece 2 puntos, 2.3, inclusive a nivel mundial hay una contracción este año, según la cifra del señor Julio Velarde del BCR que vio hace muy poco, que este año por lo menos no vamos a tener la tasa de crecimiento que queríamos y que el 2024 la expectativa sí es una tendencia a recuperar. Ahora, qué bueno sería que el PBI se aumente por la ejecución más acelerada de las infraestructuras que tenemos por cubrir. Lamentablemente, el desconocimiento, el desinterés, la falta de una línea política pública clara en ejecutar obras no ha sido pues bien vista, o esta distracción de estos conflictos políticos en el Perú lamentablemente han impactado en este sector. Entonces, ahora, señor César, disculpe que le interrumpa. Estos problemas que están vinculados a que no se formulan bien los proyectos y menos se ejecutan o se hacen seguimientos, ¿se solucionaría con la autoridad? Hay varios aspectos, ¿no? No se trata solamente de hacer una entidad más,
Se trata de mejorar una ley, por ejemplo, la ley de contratación pública. La ley de contratación pública es la norma que establece los parámetros para que todos los actores que participan en esta actividad, empresas nacionales, empresas extranjeras, funcionarios, servidores, ministros, gobernadores regionales, alcaldes, hagan una ejecución o visualicen o supervisen una ejecución adecuada de cada uno de los presupuestos. Mire, el presupuesto nacional hace 22 años vino creciendo de 40.000 a 213.000 millones este año, de los cuales un porcentaje también se destina a lo que es infraestructura, no todo por supuesto. Pero sin un marco adecuado no se pueden hacer bien las cosas. La ley de contrataciones vigente ha sido modificada 5 veces en 5 años. Es como que usted en pleno partido de fútbol de mundial, porque acá estamos definiendo el mundial del Perú, ¿no?, en su crecimiento y recuperación de la economía después de la pandemia, nos cambien las reglas de juego 5 veces en el partido. Entonces, así no se puede hacer un buen trabajo. Ahí tiene usted un ejemplo de que falta una ley. Recién el gobierno ha aprobado un proyecto de ley en el Consejo de Ministros que lamentablemente todavía no es presentado porque seguro se están definiendo algunos aspectos. Pero digamos, siguiendo su ejemplo, o sea, sí, el partido es la infraestructura en el Perú. Nos cambian las reglas de juego, pero además cambian a los jugadores. ¿Los jugadores ahora van a permanecer con esta autoridad nueva o va a ser otro esfuerzo? Ahora, ¿cuáles han sido los mecanismos de salvataje y de auxilio en infraestructura en Perú? Acudir a los convenios gobierno a gobierno, es decir, firmar un convenio con Gran Bretaña, por ejemplo, como se hizo para los panamericanos, que fue exitosísimo, ¿no? El Perú pues celebró la ejecución de obras, estuvo muy feliz, muy contento, todos los peruanos celebramos. 4.400 millones gastados en un año, exitosamente. Entonces, esos modelos de contratos, esos nuevos mecanismos han sido incorporados, inclusive han servido de salvataje en la reconstrucción con cambios, para ejecutar no los 25.500, porque eran 3 años y no llegaban ni al 40% de ejecución. Se ha tenido que ejecutar 7.000, 8.000 millones bajo este convenio y se sigue implementando. La obra, por ejemplo, la carretera central va a ser supervisada por el gobierno francés a través de un convenio gobierno a gobierno. Pero esos son mecanismos auxiliares. Mire, tenemos un ejército de funcionarios y servidores que están usando una ley de contratación pública que podría incluir algunos mecanismos, no todos, porque no todo es posible, y que incluso podrían traer la implementación de reglamentaciones con organismos internacionales, que es otro salvataje al que hemos tenido que recurrir y que no es barato, por supuesto, porque celebrar un convenio, por ejemplo, un gobierno regional que quiere hacer un hospital y no quiere usar la ley de contrataciones, tiene la posibilidad de hacer un convenio con el PNUD, Programa de Naciones Unidas, o con el OEI o OIM, y encargarle el proceso de licitación. ¿Y los funcionarios que tienen en la entidad? ¿Para qué están? ¿No? Por eso le preguntaba. Ahí tenemos ese problema. Acá hay un tema. Son dos cosas. Clarísimo. La autoridad nacional. Si me permite, lo que queda claro es que no hay personal técnico que pueda llevar a cabo la ejecución de eso. Y entonces la pregunta es, ¿la autoridad esta que se está planteando va a suplir esos déficits? Usted ha hablado del exitoso caso de los Panamericanos, donde se generó un llamamiento interesante. Yo considero, nosotros hemos planteado la creación de un Ministerio de Obras Públicas. Claro, usted dirá, ¿otro ministerio? Claro, si usted lo ve así, o por supuesto decir otro ministerio, más gente no. Porque usted lo que puede hacer es desactivar las unidades ejecutoras, por ejemplo, del Ministerio de Educación, que debería dedicarse, desde mi humilde punto de vista, a fortalecer la educación. El fortalecimiento de la política en educación, política pública en educación, no está en hacer más colegios a cargo del Ministerio. El Ministerio tiene que estar a cargo de mejorar los ingresos de los profesores, la capacitación de los alumnos de la primaria, secundaria y universitaria. Mire, hasta con los problemas de SUNEDU que hemos tenido en estos años. ¿Usted cree que no es suficiente para el ministro de Educación tener a cargo una unidad ejecutora que construya colegios? Por eso le pregunto, la creación de esta Autoridad Nacional de Infraestructura, ¿sería una solución idónea para solamente, desde mi punto de vista, es un salvavidas temporal, que va a ayudar al Perú, por supuesto, a ejecutar algunos proyectos importantes, pero a un costo bastante alto, y con el pretexto de reducir la corrupción, que es otro gran problema. Entonces, por supuesto que encuentra el abono perfecto, en la situación perfecta para instalarse una nueva autoridad, que está en este momento ya en dictamen de la Comisión de Descentralización, ¿no? Quien habla fue invitado por la Comisión de Constitución, que se inhibió, no sé por qué, razones políticas y de otra índole habrán, que no hemos venido a conversar acá,
Pero lo importante es que ya se va a crear esta autoridad. Ahora, ¿es la solución? No, porque va a depender de la presidencia del Consejo de Ministros. Y hay un factor muy importante en lo que es la ejecución del Tesoro Público en infraestructura, el factor político. Es inevitable. Entonces, usted va a tener un consejo directivo, una especie de directorio dirigida por ministros. Me parece que hay una exposición innecesaria y que en todo caso lo que puede quedarse no es tal vez un Ministerio de Públicas, pero una autoridad totalmente autónoma que supervise y ejecute las obras más importantes. ¿Qué es más o menos la naturaleza que va a tener esta autoridad? ¿Va a ser es autónoma? Sí. ¿Tendrá un carácter técnico? Pero, el gran problema es de dónde van a salir estos técnicos. Bueno, lo otro es la ley de contratación pública. El gobierno anunció el proyecto. Nuestro gremio estuvo trabajando con la congresista Lady Camones, alcanzándole algunas sugerencias. Ella ha trabajado un proyecto de ley y hace 2 días ya ingresó el primer proyecto de ley para crear un nuevo sistema de contratación pública. Usted dirá, ¿otra nueva ley? No. Esta ley lo que busca, por lo menos en su gran porcentaje, porque la he revisado y en muchos aspectos estamos de acuerdo, lo que busca es eliminar y derogar estas 5 leyes, porque cualquiera va a tener que consultar 5 normas. Primero hay que facilitar y centralizar el marco normativo, ordenar el marco que va a servir para ejecutar, número 1. Más allá de la autoridad, que esperemos tenemos éxito, porque como buen peruano lo que quiero es que todo sea exitoso. Pero me parece que es solamente, como le digo, algo temporal y que yo hubiese pensado en lo personal en una entidad totalmente autónoma, porque es una autoridad de reconstrucción con cambios que va a depender del presidente del Consejo de Ministros y que, a diferencia de la autoridad de reconstrucción con cambios, comienza y arranca iniciando sus funciones de la mano de convenios gobierno a gobierno y con organismos internacionales. Ahora, ¿a usted le parece que sería conveniente que la Autoridad de Reconstrucción con Cambios tenga la posibilidad de fusionarse con esta nueva autoridad en el caso que finalmente se consolide? Bueno, va a ser quienes hablan de duplicidad, va a ser absorbida. hay propuestas. Según el proyecto de ley y el dictamen, va a ser absorbida por esta autoridad. Y está bien, pero lo otro es, hay que ejecutar estos 4.000 millones de soles que vienen para el fenómeno del niño. Mire, yo acabo de estar hace muy poco, hace un par de meses, estuve dando una conferencia en Chiclayo, en Lambayeque, y la verdad, digo, parecía una zona de guerra. Devastada. Y es una pena, porque no solamente es por el fenómeno del niño, sino es por la mala gestión de los alcaldes, ¿no? Hay hasta 2 o un alcalde preso por corrupción. Ese es otro tema con el que hay que lidiar. Me parece que lo que hay que hacer es una gran mesa en búsqueda de soluciones permanentes, de mediano y largo plazo. No se trata solamente de poner curitas a la infraestructura, ¿no? Esta autoridad, mañana entra otro presidente, otro ministro, cambia su visión, desaparece, otra nueva ley. No, tiene que haber una política consensuada de las fuerzas políticas para que el Perú tenga como meta a largo plazo desarrollar la infraestructura. Y en ese sentido, la sociedad que usted representa, además de plantear la creación de este Ministerio de Fomento, ¿qué otras acciones va a alcanzar justamente para efectos de viabilizar? Estamos por celebrar además un convenio con la Contraloría. Vamos a ser el primer gremio empresarial de infraestructura que celebre un canal de denuncias, porque hay que proteger también no solamente al país, sino también a los empresarios. Mire, conductas inadecuadas hemos visto en todos los sectores, políticos, funcionarios y empresarios. Detrás de cada actividad hay un ser humano que puede equivocarse para una grave consecuencia, hasta con pena de cárcel. El otro día estaba yo en un medio de comunicación y me preguntaba, ¿qué opina usted del representante de JJ Camé que acaba de ser detenido? Nada, que si es culpable, pues hasta cadena perpetua, si es posible, si lo es. Pero hay que separar la empresa de la persona. La responsabilidad individual penal es justamente de la persona. ¿Por qué tener la actividad de 1.000 personas o 1.000 trabajadores? Porque un socio que ya vendió sus acciones y ya su empresa no es justamente su empresa, sino fue transferida a otro, no puede seguir teniendo actividades. Mire, tenemos un problema. El Club de la Construcción Nacional, que en su momento, el Club de Odebrecht y ahora el Club Chino. No quiere decir que todas las empresas hacen actividades ilícitas, pero lamentablemente eso espanta y asusta. Entonces, cuando el inversionista o la empresa que quiere licitar quiere acceder al sector público, prefiere no acercarse. ¿Y su institución va a ser una suerte de veeduría de los procesos? O sea, ¿cómo no, lo que vamos a hacer es plantear... No, nosotros lo que queremos es sumarnos al esfuerzo de CAPECO, al esfuerzo de AFIN, y ser un gremio más que aporte con propuestas concretas, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? De la experiencia de cada uno. Carlos Neojos estuvo en los Panamericanos viendo gobierno a gobierno. El ingeniero Roque Benavides está de decano del Colegio Departamental de Lima, representando a 7.000 ingenieros. Mire, esta autoridad está siendo creada con opinión en contra del Colegio de Ingenieros del Perú. Discúlpeme usted,
pero ¿cómo no voy a tener en cuenta la opinión del Colegio de Ingenieros? Entonces, algo hay que hacer para que de alguna manera los ingenieros también se sientan parte de esta actividad, porque no se trata solamente de dar trabajo a otros gobiernos, otros ingresos, otros organismos internacionales. Nosotros también tenemos que capacitarnos, claro. De eso se trata. Nadie dice que eso está mal, pero hay que aprender de lo bueno, capacitarnos, como usted dice, y empezar a formar con más agresividad a través de OCE, por ejemplo, o de Perú Compras, a los expertos que necesita el país en la materia, ¿no? Exactamente. Solamente para cerrar, imaginando que esta autoridad exista, ¿la propuesta de un Ministerio de Fomento ya se quedaría en No necesariamente. ¿O usted cree que podrían coexistir? Porque mire, tiene objetivos específicos esta autoridad, el monto de la inversión, la rapidez que supuestamente va a tener la ejecución. En Canadá, en Australia y en Chile, la infraestructura es muy exitosa. Usted pasee por esas ciudades o aquellas personas que han tenido la oportunidad lo van a ver. Usted ve a Chile y la infraestructura en muchas partes del país es envidiable. En Colombia igual la infraestructura es extraordinaria. Pero existe un Ministerio de Obras Públicas. No tiene que existir en este momento, pero se puede trabajar para que exista en su momento y por fin tengamos una sola entidad que además va a permitir un mejor manejo del control de parte, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República, ¿no? Estupendo, muchísimas gracias por estos alcances y obviamente estaremos muy atentos a la acción que la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura pueda hacer por este sector que, como ha mencionado, tiene muchos retos. Con mucho gusto y gracias a usted por la invitación y a su público también. Buenas noches. Muchísimas gracias.